palabra rabino no tenía exactamente las mismas connotaciones ni la misma estructura institucional que tiene hoy. Sin embargo, muchos académicos, entre él, nuestro querido amigo el doctor Antonio Piñero, señala que Jesús ejercía un rol similar al de los maestros itinerantes de la época. O sea, reunía discípulos, discutía la Torá. ¿Crees tú que esta forma en que Jesús actuó como rabino o maestro judío de su tiempo, tú estás de acuerdo con esta afirmación? No estoy de acuerdo. Respeto mucho a estos académicos que han planteado la posibilidad de poder llamar a Jesús rabino, pero yo pienso que no es una premisa correcta. No considero que podemos llamar a Jesús rabino por varias razones. El hecho de tener seguidores, hablarles de Torá, eso no es lo que hacía un rabino del siglo I. O sea, voy a tratar de explicarles primero qué es la palabra rabino para entender cómo se forma esta idea de lo que es rabino, porque es verdad que como concebimos a los rabinos en la actualidad es un poco distinto a cómo era en el siglo I. Em, la palabra rabino en hebreo bíblico significa grande, eso es rav, ¿sí? Pero en hebreo mishnaico, que es el hebreo de la época del siglo I, significa maestro. Maestro no en el sentido de enseñar, sino en el sentido como el antónimo de esclavo. Un esclavo y un maestro. Eso significa un rab en hebreo ya de esta época. Pero en el periodo tanaítico, que esto es una generación después de Hillel, para los que conocen un poco las cronologías, digamos, de los sabios de Israel, esto es antes de Jesús, el término rabino se desplaza y comienzan a aplicarlo no para maestros como dueños y esclavos, sino que comienza a aplicarse a los sabios de la Torá que se encargaban de cuestiones legislativas, de cuestiones judiciales. Y tienes razón que la forma institucional para ordenar rabinos hoy en día es distinta a cómo se ordenaba en el siglo I, pero es necesario ver que en el siglo I sí existía una forma institucionalizada para determinar quién tenía esta autoridad para enseñar, para ser rabino, y con lo que voy a explicar, uno se va a dar cuenta que Jesús no cumplía las características formales para, digamos, ser considerado uno de los rabinos de su generación. La función de los rabinos era legislar y juzgar en tribunales, bien sean tribunales civiles, penales, administrativos, es decir, de temas del gobierno, de todo índole. Incluso, y esto no es algo nuevo, todas las culturas necesitan un sistema así, o dos sistemas así. En escritos bíblicos, también en apócrifos, se habla de que los judíos juzgamos por medio de lo que está en la ley. Por ejemplo, está escrito en Deuteronomio 17. Dice que vendrás al juez de esos días y le preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. O sea, no es algo nuevo. En el siglo I existía un sistema que se llamaba el Sanedrín, una institución más bien. El Sanedrín, en grandes rasgos, lo que se ocupaba era de las tareas legales y judiciales de Israel, de todo índole, robos y todo este tipo, legislar, cuál era el tiempo y las fiestas, de todo. En la Mishnah, que es, para los que no conocen, es una recopilación de lo que era la realidad social, cultural, legal de los judíos del siglo I, siglo II y antes, se remonta mucho antes también. Y acá se explica de cómo se entregaba lo que se conoce como la semijá. ¿Qué es la semijá? La semijá es lo que se denominaría en español, digamos, la ordenación rabínica. Viene de la palabra slismoj, que es como apoyarse. El objetivo de la semijá era definir quién estaba autorizado para poder tomar parte en estas decisiones que hacía el Sanedrín. De hecho, no solamente el Sanedrín, habían pequeños Sanedrines también, que se encontraban en otras ciudades, no solo centralizados en Jerusalén, y así ellos se podían ocupar de otros temas que eran menos complejos y como ¿sabes? Como un sistema judicial de un país. Y como era el Sanedrín, estaba compuesto por todos los miembros, pero ante el Sanedrín habían tres filas de eruditos de la Torá, digamos, de los grandes académicos y pensadores de la Torá, los expertos de todo lo que es la legalidad y en otros campos también, porque para ser parte de este sistema tenías que no solamente ser un rabino, sino también tenías que saber de astronomía o de biología o de medicina, porque para poder dictaminar una ley en algo, tú tienes que ser experto en el campo en el que estás dictaminando. Y esto a propósito de la introducción de rabinos, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Y tenemos, por ejemplo, registros como estas tres filas de eruditos. Hay veces el Sanedrín se aconsejaba de ellos, incluso cuando eran saduceos, se aconsejaban de ellos para saber cómo hacer, cómo ejecutar ciertas leyes, por ejemplo, en el sistema de sacrificios, cuando había una duda de que un animal, si es impuro, si es posible, todo este tipo de cosas. Se le preguntaba a los grandes eruditos de la Torah porque ellos eran los que conocían y estos eran las tres filas que estaban en el Sanedrín. Cuando era necesario cambiar
a un miembro del Sanedrín o nombrar a un nuevo miembro del Sanedrín, bien sea porque el antiguo miembro era muy anciano o porque ya por razones migratorias o por lo que sea, era necesario nombrar un nuevo miembro para el Sanedrín, lo que se hacía es que se elegía a uno de los miembros de la primera fila que estaba ante el Sanedrín y a él se le daba la semija, o sea, la ordenación. Así se daba la ordenación rabínica, menos en dos casos, que en dos, digamos, campos que son lo que se conoce como Tumá Betahara, que eso es pureza e impureza, y el campo de Isur Beter, que es otro campo, que esos dos campos podían ser analizados y podían ser dictaminados por cualquier persona, incluso sin semija, pero ¿qué ocurre? Después, en el siglo II, en la época de Rabbi Yehuda Anasí, Judá el príncipe, se le conoce, se cambia este mecanismo de ordenación que acabo de explicarles al público porque hay varias razones. Porque la autonomía judía había sido pulverizada tras la revuelta de Bar Kokhba. No primero en el año 70 y luego con la revuelta de Bar Kokhba, en verdad hubo una masacre enorme de judíos en la tierra de Israel. Roma dejó a la judería diezmada. A los grandes sabios de la Torá fueron totalmente desvividos o algunos exiliados por parte de Roma. Así que se decide cambiar este sistema y es a partir de aquí que en el siglo II cuando determinan que cualquier persona calificada intelectualmente puede servir como juez en casos civiles. Así es como se expande, y esa es la razón histórica de por qué se expande la ordenación rabínica por fuera de, digamos, este sistema, por este sistema, digamos, nacional o centralizado en la nación. Pero aún en esta época, la ordenación rabínica estaba limitada para ejercer solo en ciertos campos, ¿sí? Había toda una escala, de hecho, en el siglo II, de cómo, de qué tanto se le podía permitir ejercer a un sabio de la Torá. Sí, y esto era basado en qué tanto sabía una persona. Por ejemplo, si había una persona que sabía muy poca Torá, entonces solo podía tomar, digamos, decisiones en casos menos complejos, pero para casos más complejos, digamos, criminales y todo esto, que se requería una mayor erudición, entonces se necesitaba un distinto tipo de ordenación rabínica. Más tarde, esto ya es una tercera capa de lo que es la ordenación rabínica, es la época de los Amoraim, se conocen así, que es un periodo ya posterior. El título se empieza a denominar Rav, a diferencia de Rabbi, como era antes, o el término Rabban, que es otra categoría. En fin, todo esto que acabo de decirte y al público es del siglo II en adelante, pero en el siglo I, como ya expliqué, había un sistema establecido. Dicho esto, queda claro que Jesús no cumplía con ninguno de estos criterios para tener la semija, para tener este tipo de potestad de título, digamos, rabínico, como se conocía centralizado. Jesús no era parte de los círculos intelectuales de su generación, aunque un dato curioso, en el Talmud se menciona, hay una fuente de un tal Yeshu, que él era un alumno de un rabino Yoshua ben Perachia, que él esta es una fuente difícil porque Yoshua ben Perachia es del siglo II, ¿sí? Antes de la comuna, así que no encajaría este Yeshu con el Jesús del siglo I. Pero lo que yo he notado mucho en este medio que nos movemos, de redes sociales y esto, es que hay veces hay quienes tratan de presentar a Jesús como un rabino fariseo más, pero pienso que eso se dice porque desconocen primero el pensamiento fariseo y segundo porque no se conoce muchas veces la diferencia tan abismal que había entre los judíos de Judea, digamos de Jerusalén y sus alrededores, versus la judería de los judíos galileos del siglo I. Del siglo II es distinto, pero en el siglo I la diferencia era abismal. Jesús era un Galileo, tenía sus seguidores, posiblemente conocía la Torá, los profetas, ok, digamos, era un gran conocedor, pero eso no es el criterio para ser ordenado como rabino en el siglo I. Firón de Alejandría, ¿era un rabino? Era un erudito, escribió obras impresionantes, sí, con tinte helénico y todo esto, pero por eso lo consideraríamos a Rav Filón mi Alexandria, el rabino Filón de Alejandría. No, porque no cumplía con los criterios de lo que era la ordenación rabínica en el siglo I. Flavio Josefo, a Rav Yosef ben Matitiao, el rabino José, hijo de Matitiao. No, porque no cumplía con los criterios de la semijá, no era parte de esto. Entonces, tener alumnos y opinar qué dice la Torah y que te pregunten, y eso no era el criterio o eso no bastaba para obtener la semijá durante el periodo del Sanedrín en Jerusalén. Estamos hablando que ser rabino era un título que no era para sentarse y hablar en el mercado de Torah, eso no era, sino que era el top de las mentes más grandes, las clases más intelectuales de la época. Jesús, por eso, en mi opinión y en mi criterio, bajo este enfoque histórico, no fue rabino. Entonces, a tu pregunta concreta,
no sé si afectaría a, digamos, la visión de un cristiano de pensar si Jesús fue un rabino o no fue un rabino. Em, yo sé que el Nuevo Testamento tiene una agenda que intenta desafiar al judaísmo de su época. En los evangelios se critica mucho este sistema rabínico, Mateo 23, que sí, que dice que les gusta que los llamen rabino, rabino y todo esto, aunque hay un lugar, una fuente un poco más tardía que a Jesús lo llaman rabino, pero sea como sea, no considero que a Jesús se le llame rabino por esta razón. Hay una frase que en algún momento le llaman rabí. Yo creo que de eso nace todo. Además que considerar que el evangelio que nos llegó está totalmente sesgado, porque lo más antiguo que podemos encontrar es alrededor del 200 y es un trozo muy pequeño. Entonces, bueno, en realidad no sabemos. ¿Y por qué si es así, por qué se le ocurrió poner la palabra rabí si estaban tan en contra? Hay quienes opinan que esta es un añadido mucho más tardío y, en mi opinión, es quizás para legitimizar más digamos, la autoridad de Jesús ante el sistema de su época. Un ejemplo de esto es cuando Pablo, en sus cartas, él habla de su biografía, o por ejemplo en Hechos Apóstoles. ¿Cuál es el objetivo de Hechos Apóstoles? Es que Pablo, en verdad, él no tenía nada que ver con Judea y todo este sistema. Entonces, Hechos Apóstoles intentan presentar a un Pablo, fariseo de fariseos, a un Pablo, alumno de Rabán Gamliel, a un Pablo, como que Hechos Apóstoles en verdad habla de Pablo para poder fijar el estatus tan criticado de Pablo en su momento. Y quizás el autor, por eso, de Hechos Apóstoles, necesita reivindicar su posición. Pienso que algo similar ocurre con esta cita en donde se le llama rabino a Jesús. Esto es cuando, al final del Evangelio, cuando de la resurrección, que las mujeres y todo esto. Esto es, me parece, una expresión que tratan de reivindicar, digamos, una autoridad, porque cuando el cristianismo ve que las figuras rabínicas son muy importantes, sí, por ejemplo, la comunidad juanina ve que la figura rabínica es muy central en este judaísmo post-destrucción del templo, entonces necesitan poner a un Jesús a esa talla. No pueden poner al Jesús Galileo que no estaba a esa talla y por eso considero que se le pone dicho título de modo, digamos, retrospectivo. Bueno, y ahora esto todo fue una introducción, por si acaso, ¿eh?